Uno de ellos fue la musa del director más grande del mundo, pero terminó sus días viviendo en un garaje sin techo, durmiendo sobre sus propios desechos y alimentándose de las sobras que sus vecinos le tiraban por la reja. Otro generó tantos millones de dólares que literalmente no sabía en qué gastarlos, y el día de su funeral, su viuda tuvo que rogar por caridad, porque no tenía ni un solo peso para pagar el ataúd. Y hay uno, el que vamos a dejar hasta el final, cuya historia es tan perturbadora, tan asquerosa y tan inhumana, que cuando la policía finalmente entró a la propiedad, no podían creer que ese cuerpo frágil que estaba entre montañas de basura fuera la estrella más bella del cine mexicano. Si tú creciste viendo el cine de oro, si reíste con los comediantes de la televisión de los años 70, si alguna vez pensaste que la fama y el dinero te compraban la felicidad absoluta, entonces este video te va a destrozar esa ilusión para siempre. Porque hoy no vamos a hablar de los premios, de los aplausos ni de las alfombras rojas. Vamos a hablar de lo que pasa cuando las luces se apagan, el teléfono deja de sonar y la industria te desecha como a un pedazo de basura. Quédate hasta el final, porque el número 1 de esta lista es un caso que las televisoras intentaron ocultar. Es una historia de traición familiar tan cruel que te aseguro que no vas a poder dejar de pensar en ella durante días. Y antes de arrancar, solo te pido una cosa. Si tienes el estómago para conocer la verdad detrás del glamour, dale like ahora mismo a este video y suscríbete al canal, porque el algoritmo no quiere que estas historias salgan a la luz. Porque además, algo que tienen en común todas estas leyendas es que el público pensaba que vivían en mansiones rodeados de amor, cuando en realidad estaban gritando por ayuda en el más absoluto de los silencios. Y en este video, vamos a darles la voz que les robaron en sus últimos días. La fama en México tiene dos caras. Por un lado, tenemos a la época de oro del cine mexicano y a los años dorados de las grandes televisoras. Épocas donde los actores no eran simples celebridades, eran auténticos dioses en la tierra. Viajaban en aviones privados, cobraban cifras que hoy nos parecerían absurdas y tenían a todo un país paralizado frente a la pantalla. Pero hay un secreto a voces en el mundo del espectáculo mexicano. La industria es un monstruo que se alimenta de tu juventud y de tu éxito. Cuando dejas de ser rentable, cuando las arrugas aparecen o cuando una enfermedad llama a tu puerta, ese mismo sistema que te encumbró te da la espalda sin el menor remordimiento. Con el paso de las décadas, muchos de esos rostros que adornaban las portadas de las revistas comenzaron a desvanecerse. Y no se desvanecieron hacia un retiro dorado en Acapulco o Cuernavaca. Cayeron en abismos de depresión, ruina financiera, traiciones familiares y enfermedades terminales, enfrentándolo todo en la más cruel de las soledades. Estamos hablando de actores, comediantes y galanes que amasaron fortunas incalculables. Personas que tuvieron el mundo a sus pies. Y de esa lista interminable de estrellas, hoy vamos a enfocarnos en 12 nombres. 12 personas que descubrieron, de la peor manera posible, que el dinero atrae a los buitres y que el aplauso del público no te abriga cuando llega el invierno de la vida. Esta es la lista, en orden ascendente de tragedia, de los 12 famosos mexicanos que murieron en el abandono absoluto. Del caso que te dará rabia, al que te quitará el sueño. Número 12. Manuel el Loco Valdés. Empezamos con un nombre que es sinónimo de dinastía, de carcajadas y de la época más gloriosa de la comedia en televisión. Manuel el Loco Valdés. Hermano de Germán Valdés Tintán y de Ramón Valdés Don Ramón. Si naciste en México, sabes perfectamente el peso de ese apellido. Durante más de 4 décadas, el Loco fue el rey indiscutible de la improvisación. Tuvo programas en horario estelar que paralizaban al país. Y se dio una vida de lujos, excentricidades y romances que llenaban las páginas de espectáculos semana tras semana. Pero el sistema no perdona a nadie, ni siquiera a las leyendas. En la última etapa de su vida, a Manuel le diagnosticaron cáncer de piel, un diagnóstico aterrador para cualquiera, pero uno pensaría, es el Loco Valdés. La empresa para la que generó millones lo va a respaldar, tiene los recursos. Y ahí es donde entra la cruda realidad.
Televisa, la empresa a la que le dedicó su vida entera, le retiró su exclusividad. De un plumazo, le quitaron su ingreso fijo justo cuando más lo necesitaba. Como si eso no fuera suficiente humillación, la Secretaría de Hacienda le congeló sus cuentas bancarias por presuntos problemas de impuestos. Todo el dinero que había ahorrado a lo largo de los años quedó bloqueado. Imagínate esto. Tienes más de 80 años. Tu piel está siendo atacada por el cáncer. Tienes tumores, dolores insoportables y de repente no tienes un solo peso para pagar tus quimioterapias. El loco tuvo que depender de la caridad. Amigos cercanos del medio, como el actor Sergio Corona, tuvieron que organizar colectas, boteos y eventos para poder pagar las cuentas del hospital. El 28 de agosto de 2020, Manuel Valdés falleció a los 89 años. Y aunque algunos familiares estuvieron al final, la realidad es que el hombre que hizo reír a carcajadas a toda una nación pasó sus últimos años lidiando con la humillación pública de la quiebra, mendigando por ayuda médica y comprobando que, para las corporaciones, no eres más que un producto desechable. Y aquí quiero que te quedes pensando en algo. Si a un gigante como él lo dejaron a su suerte, ¿qué le espera a los demás? Pues exactamente eso lo descubriremos en el número 11, con un hombre que nos educó a todos en televisión, pero que fue traicionado por la institución que juró protegerlo. Si este video te está abriendo los ojos, no olvides dejar tu like. Vamos apenas en el 12, y esto se pone cada vez más oscuro. Número 11. Rubén Aguirre. Si alguna vez viste la televisión en cualquier país de habla hispana, conoces a este hombre. Rubén Aguirre, el inolvidable profesor Girafales del programa El Chavo del Ocho. Rubén nos enseñó modales, nos hizo reír con sus puros y sus ramos de rosas para Doña Florinda, y formó parte del elenco más exitoso en la historia de la televisión latinoamericana. Viajaron por todo el continente, llenaron estadios desde Argentina hasta México. Rubén ganó fama global y una fortuna considerable. Pero el tiempo es un depredador que actúa en silencio. En el año 2007, Rubén y su esposa Consuelo sufrieron un terrible accidente automovilístico. Ese fue el punto de quiebre. Las lesiones lo obligaron a usar una silla de ruedas de forma permanente, mermando su capacidad para seguir trabajando. Y aquí es donde la historia se vuelve indignante. Durante toda su larguísima carrera, Rubén Aguirre pagó puntualmente sus cuotas a la Asociación Nacional de Actores, la ANDA. Se suponía que ese era su seguro, su red de protección para la vejez. Sin embargo, cuando su salud colapsó por completo debido a la diabetes, cálculos en la vesícula y problemas severos de columna, la ANDA simplemente le dio la espalda. Se negaron a cubrir sus gastos médicos. Rubén, el gigante de la televisión, quedó atrapado en un hospital en Puerto Vallarta, sin poder pagar una cuenta que ascendía a miles y miles de dólares. Imagínate la desesperación, la humillación, de tener que salir a dar entrevistas en televisión nacional a tus más de 80 años, no para hablar de tus éxitos, sino para rogarle a tu propio sindicato que cumpliera con su obligación. Mis fuerzas se acabaron. Llegó a escribir en una carta pública pidiendo ayuda. Rubén falleció el 17 de junio de 2016. Murió endeudado, con el corazón roto por la traición de sus propios colegas del gremio, y dándose cuenta de que todos los millones que le hizo ganar a la industria no sirvieron de nada cuando su cuerpo dijo basta. La soledad no es solamente no tener a nadie en la habitación. La peor soledad es gritar por ayuda y darte cuenta de que los que debían protegerte se taparon los oídos. Pero si crees que perder el apoyo de tu gremio es duro, el número 10 te va a demostrar que a veces el peor abandono viene de tu propia mente. Un hombre que lo tuvo todo, pero que terminó devorado por la depresión. Sigamos. Número 10. Carlos López Moctezuma. Volvemos a la época de oro. Y si le preguntas a cualquier persona de la vieja guardia quién fue el villano más grande de la historia del cine mexicano, la respuesta será unánime. Carlos López Moctezuma. Era el hombre que le hacía la vida imposible a Pedro Infante, el cacique despiadado, el antagonista perfecto. Hizo más de 200 películas.
En la pantalla, imponía un terror y un respeto absolutos. En la cima de su carrera, era intocable, un pilar fundamental de la industria cinematográfica nacional. Pero detrás de esa mirada dura y esa voz profunda, Carlos era un hombre extremadamente sensible, amable y frágil. Y la industria del cine fue implacable con él. Lo encasillaron tanto en el papel de villano y lo sometieron a jornadas de trabajo tan exhaustivas durante décadas que su sistema nervioso comenzó a colapsar. Cuando llegó a la vejez y los papeles dejaron de llegar, el teléfono de su casa enmudeció. El hombre que había cargado con el peso dramático de cientos de cintas, de pronto se encontró rodeado de un silencio aterrador. Y entonces llegó el abandono psicológico. Carlos cayó en una depresión clínica profundísima. Se aisló del mundo, dejó de salir. El estrés acumulado de toda una vida le destrozó el estómago. Desarrolló úlceras y problemas gástricos tan severos que literalmente ya no podía comer. El gran villano del cine, el hombre fuerte e imponente, se fue consumiendo. Terminó convertido en piel y huesos, pesando una miseria, encerrado en su casa, mirando las paredes y sintiéndose completamente olvidado por una industria que amasó fortunas gracias a su talento. Falleció el 14 de julio de 1980. Su muerte fue lenta, dolorosa y ahogada en la melancolía. Carlos López Moctezuma murió de tristeza, comprobando que de nada sirve ser inolvidable en la pantalla, si en la vida real te dejan pudrirte en el rincón del olvido. Y hay algo profundamente doloroso aquí. A Carlos lo mató la depresión. Pero al número 9, la industria lo exprimió, y la enfermedad le robó lo único que le quedaba, dejándolo en la más oscura de las tinieblas, literalmente. Antes de seguir, si te gusta que te cuente las cosas como son, sin censura, dale like y suscríbete. Tu apoyo es lo único que mantiene vivo este canal. Número 9. Fernando Soto Mantequilla. Si hablamos de ídolos, tenemos que hablar de Pedro Infante. Pero al lado de Pedro, siempre había un hombre que garantizaba el éxito en taquilla. Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla. Fue el patiño perfecto, el escudero cómico en obras maestras como Pepe el Toro y Los Tres Huastecos. Mantequilla era sinónimo de dinero. Ganaba carretadas de billetes y como buen bohemio de la época, lo regalaba a manos llenas. Pagaba las cuentas de todos sus amigos, organizaba fiestas interminables, prestaba dinero que jamás le devolvían. Pero pon mucha atención aquí. Cuando el dinero se acaba, los amigos son los primeros en desaparecer. Con el paso de los años, Fernando desarrolló una diabetes brutal. Y a diferencia de hoy, los tratamientos eran limitados y carísimos. La enfermedad fue minando su cuerpo. Su dinero, ese que repartió tan alegremente, se evaporó en médicos y medicinas. Y aquellos compadres de borrachera y parranda dejaron de visitarlo. El golpe de gracia llegó de forma aterradora. La diabetes le destruyó los nervios ópticos. Mantequilla, el hombre que iluminaba la pantalla con su expresividad, quedó completamente ciego. Imagínate la escena. Estás en la pobreza absoluta. No tienes dinero. Los que decían ser tus amigos no te responden el teléfono. Y estás postrado en una cama, en total oscuridad, escuchando el reloj hacer tic-tac, esperando la muerte. El hombre que hizo reír a un país entero pasó sus últimos años sumido en la miseria, sin poder ver la luz del sol, viviendo de limosnas esporádicas y completamente abandonado por sus colegas de la ANDA. Falleció el 11 de mayo de 1980, ciego, pobre y olvidado. Ese es el precio de confiar en los falsos amigos de la fama. Pero si crees que perder la vista es una tragedia, el número 8 te va a paralizar. Porque a ella no le quitó la vista una enfermedad. A ella le arrancaron el alma de un solo disparo enfrente de sus propios ojos y se condenó a sí misma a ser un fantasma en vida. Número 8. Ana Berta Lepe. En los años 50, Ana Berta Lepe era, sin exagerar, una de las mujeres más hermosas que habían pisado el planeta Tierra. Fue cuarta finalista en el concurso de Miss Universo de 1953. Todo México estaba enamorado de ella. Los directores hacían fila para contratarla.
el mundo entero era suyo. Y además, había encontrado al amor de su vida, el también actor Agustín de Anda. Estaban comprometidos, iban a casarse. Todo era un cuento de hadas. Hasta que el 29 de mayo de 1960, el cuento de hadas se convirtió en una película de terror. El padre de Ana Berta, un hombre controlador que se oponía rotundamente a la relación porque Agustín se negaba a mantenerlo económicamente, los interceptó a la salida de un cabaret. Hubo una acalorada discusión. Y ahí, frente a todos, el padre de Ana Berta sacó una pistola y acribilló a balazos a Agustín de Anda, matándolo en el acto. El hombre que le dio la vida a Ana Berta le asesinó a su futuro esposo. Ese disparo no solo mató a Agustín, ese disparo destrozó la mente de Ana Berta para siempre. Aunque el asesino fue a la cárcel y ella intentó seguir trabajando por inercia, su alma estaba muerta. Con el paso de los años, la depresión la devoró. La industria del cine, que es superficial y cruel, comenzó a rechazarla cuando notaron que su belleza se marchitaba por el dolor. ¿Y qué hizo ella? Tomó la decisión más radical posible. Se aisló del mundo. Se encerró en un rancho en el municipio de Texcoco. Cortó comunicación con casi todo el medio artístico. Dejó de comer de forma saludable, se abandonó a sí misma y aumentó drásticamente de peso. Durante décadas, la mujer que había deslumbrado al universo se convirtió en una ermitaña, viviendo en las sombras, atormentada por el recuerdo de la sangre del amor de su vida. Falleció en octubre de 2013, a los 79 años, en un hospital, tras complicaciones quirúrgicas. Pero la realidad es que Ana Berta Lepe llevaba muerta por dentro más de 50 años. El abandono de la industria y la tragedia familiar la enterraron viva. Y hablando de tragedias familiares, lo de Ana Berta fue un trauma psicológico. Pero lo que viene en el número 7 es un crimen imperdonable. El número 7 fue secuestrado y dejado morir de hambre por su propia sangre. Te lo advierto, esto te va a dar asco. Número 7. Miguel Palmer. Llegamos a la televisión de los años 80 y 90. Miguel Palmer era el sinónimo de elegancia. Protagonista de exitazos como Bodas de Odio, El Maleficio y Marimar. Galán impecable, de voz profunda, siempre vestido de traje, deseado por miles, respetado por todos. Y de repente, en pleno siglo XXI, el gran galán desapareció. Literalmente, nadie sabía de él. Pasaron semanas, meses. Su hija Valeria, fruto de una relación anterior de Miguel, empezó a sospechar. No la dejaban ver a su padre. La pareja actual de Miguel le bloqueaba las llamadas, ponía excusas, inventaba viajes. El cerco se cerró hasta que la desesperación de Valeria la llevó a las instancias legales. Con ayuda de las autoridades, Valeria logró irrumpir en la casa donde su padre supuestamente vivía tranquilo. Y lo que las autoridades encontraron adentro parecía sacado de un campo de concentración. El gran Miguel Palmer, el galán de galanes, estaba postrado en una cama miserable. Había sido reducido a un esqueleto viviente. Pesaba apenas 40 kilos. Su piel estaba cubierta de llagas por pasar meses sin ser movido ni bañado. Estaba sumido en la inmundicia, desnutrido al extremo, apenas consciente, incapaz de articular palabra. Había sido aislado, secuestrado y dejado pudrirse en vida por las personas que vivían con él bajo el mismo techo. Su propia pareja, según las denuncias de la hija, lo había abandonado a su suerte en un rincón de la casa, esperando que muriera en silencio. Valeria lo rescató de ese infierno y lo llevó de emergencia al hospital, pero el daño orgánico provocado por meses de inanición y negligencia extrema era irreversible. A pesar de los esfuerzos médicos, Miguel Palmer falleció el 18 de octubre de 2021, a los 88 años, tras sufrir 2 paros cardíacos. El hombre que fue un símbolo de poder y galanura en la televisión, pasó sus últimos meses tratado peor que un animal callejero, rogando por un vaso de agua en el interior de una habitación apestosa.
Ese es el nivel de maldad del que es capaz el ser humano cuando hay intereses de por medio. Y hablando de intereses, de secuestros y de finales misteriosos, el número 6 es un tema que hasta el día de hoy hace hervir la sangre de todo un país. Vamos a la mitad de esta lista y quiero que hagamos una pausa rápida. Respira profundo. Hasta ahora hemos visto cómo la gloria más absoluta se convierte en pesadilla. Un actor abandonado por su sindicato. Una musa que se encerró para siempre tras un asesinato. Un galán rescatado de la desnutrición en su propia casa. Pero te dije al principio que esto se iba a poner mucho más turbio. Lo que viene ahora son los 6 casos más fuertes, más documentados y más injustos de la historia de México. Son historias de robos millonarios, de enfermedades mentales provocadas por corporativos y de un final tan, pero tan denigrante, que vas a cuestionar todo lo que sabes sobre el mundo del espectáculo. Si hasta ahora te ha volado la cabeza esta investigación, dale like en este exacto momento, comenta desde qué país nos estás viendo y suscríbete. Porque el número 6 es alguien a quien probablemente escuchaste cantar este mismo fin de semana. Sigamos. Número 6. José José. No necesito explicarte la magnitud de José Rómulo Sosa Ortiz. El príncipe de la canción. El artista que vendió más de 100 millones de discos. El hombre de la voz de terciopelo que unió a México, Centro y Sudamérica en lágrimas, romanticismo y noches de cantina. José José generó cantidades de dinero que desafían la imaginación. Pero tenía 2 problemas letales: su brutal alcoholismo y su incapacidad para alejar a los parásitos y oportunistas que siempre lo rodearon. A lo largo de su vida, managers, supuestos amigos e incluso familiares le robaron fortunas enteras. Y cuando el tiempo y los excesos finalmente le cobraron factura, perdiendo su mayor tesoro, su voz, el príncipe quedó vulnerable. Un agresivo cáncer de páncreas terminó por reducirlo a una sombra de lo que fue. Pero el verdadero abandono y la traición final ocurrieron en 2018. Estando en México, sumamente débil y recuperándose de tratamientos médicos, su hija menor, Sarita, llegó desde Estados Unidos. Bajo circunstancias que todo un país califica de manipulación y secuestro mediático, sacó a José José de México casi a escondidas y se lo llevó a Miami. A partir de ese día, el príncipe fue aislado del mundo. Sarita cortó por completo la comunicación con los hijos mayores de José José, en México, Marisol y José Joel. Sus amigos de toda la vida, los ejecutivos, los artistas, nadie podía verlo. Lo tenían encerrado en una casa en Estados Unidos, débil, sin poder hablar, prácticamente esperando su muerte para tener el control absoluto de sus regalías, sus derechos y su legado. José José murió el 28 de septiembre de 2019 en un hospital de Homestead, Florida, pesando escasos kilos, ahogado en el misterio. Su muerte desató un conflicto internacional. Sus hijos mayores tuvieron que suplicar en televisión nacional para que Sarita les dijera dónde estaba el cadáver de su propio padre. El hombre que cantó al amor como nadie, murió secuestrado, lejos de su patria, utilizado como un cheque en blanco por su hija menor, y en la más absoluta soledad emocional. Un príncipe que murió como prisionero. Pero si el príncipe murió atrapado, el número 5 era el hombre que le enseñó a caminar y hablar a México. El rey del barrio. Un tipo que lo perdió todo a manos del gobierno y de abogados corruptos. Número 5. Germán Valdés Tintán. Si crees que hoy los actores ganan mucho, no tienes idea de lo que facturaba Germán Valdés Tintán en su apogeo. Había años en los que cobraba más por película que el mismísimo Mario Moreno Cantinflas. Tintán era un rockstar antes de que existiera el rock. Tenía yates en Acapulco, una flotilla de Cadillacs, mansiones gigantescas, y le regalaba joyas y dinero a cualquiera que se lo pidiera. El problema de Tintán es que creía que el mundo era tan bueno como él. Confiaba ciegamente. Dejó toda la administración de su imperio en manos de abogados y contadores. Y estos hombres, viendo que Tintán nunca revisaba los papeles, lo desfalcaron. Le robaron a manos llenas. Firmaron documentos a sus espaldas. Y como golpe final,
El gobierno mexicano le expropió una inmensa cantidad de propiedades y terrenos, que hoy valdrían cientos de millones de dólares, argumentando supuestos adeudos de impuestos. De tener flotillas de autos europeos, Tintán pasó a tomar transporte público. A principios de los 70, la industria del cine ya no quería al pachuco. Tintán tuvo que humillarse aceptando papeles minúsculos, casi de extra, solo para tener dinero para comer. Y entonces, llegó la hepatitis C, que evolucionó a cirrosis hepática y finalmente a cáncer de páncreas. La caída fue brutal. El hombre que paralizaba los teatros estaba postrado en una cama en la Ciudad de México, retorciéndose de dolor. Su familia directa lo apoyó, pero a nivel financiero y de industria, estaba en la ruina total. Falleció el 29 de junio de 1973. Y aquí está el dato que te va a partir el alma. El día de su muerte, la familia no tenía dinero. Su viuda, Rosalía Julián, tuvo que depender de la caridad de la ANDA y de los hermanos de Germán para poder pagar los gastos de la funeraria y el ataúd. El actor mejor pagado de una década murió sin un peso en el bolsillo. A Tintán le robaron sus amigos, sus abogados, el gobierno y finalmente, su salud. Y si robarte el dinero es cruel, imagina que una televisora intente quitarte hasta tu propia casa y por el estrés, tu cerebro simplemente se apague para siempre. Ese es el horror que vivió el número 4. Número 4. Rogelio Guerra. Estamos en la época de oro de las telenovelas mexicanas. En 1979, el mundo entero, desde México hasta Rusia, se paralizó para ver Los ricos también lloran. El protagonista era Rogelio Guerra. Rogelio era el símbolo sexual, el actor de carácter, el rey Midas de Televisa y más tarde de TV Azteca. Sus telenovelas se exportaron a decenas de países. Las empresas generaron miles de millones de dólares gracias a su imagen. Pero a los corporativos no les importas. Nunca lo olvides. A principios de la década de los 2000, Rogelio Guerra se atrevió a hacer lo que nadie hacía. Exigió lo justo. Demandó a TV Azteca por incumplimiento de contrato, pidiendo que se le pagaran las regalías de las telenovelas que seguían transmitiendo. La respuesta de la televisora: desatar toda su furia legal y corporativa contra él. La empresa contrademandó a Rogelio Guerra por una cifra astronómica. Utilizaron todo su poder mediático para destruirlo. Querían embargarle su casa, sus ahorros, su patrimonio de toda la vida, e incluso querían quitarle el derecho de usar su propio nombre artístico. Querían aniquilarlo. Esta batalla legal duró años, y el estrés brutal, la angustia de ver cómo una corporación gigante te quiere dejar en la calle, destrozó la salud de Rogelio. Sufrió una trombosis cerebral que fue el principio del fin. Su cerebro, sometido a tanta presión, empezó a fallar. A esto se le sumó el Alzheimer. El gran galán fue perdiendo el control de su cuerpo. Dejó de caminar, dejó de hablar, y lo peor de todo, la mente de Rogelio se borró. Se olvidó de quién era, olvidó su nombre, olvidó a su familia, olvidó las cámaras. Sus últimos años los pasó postrado en una silla de ruedas, con la mirada perdida en el vacío. Y como el conflicto legal lo había dejado económicamente mermado, su esposa Maribel y su familia tuvieron que organizar bazares, ventas de garaje y pedir donativos públicos para poder comprarle pañales, comida y medicinas. Rogelio Guerra falleció el 28 de febrero de 2018. Fue asesinado lentamente por el estrés de un corporativo que prefirió destruirlo antes que pagarle lo que le correspondía. Rogelio perdió la memoria, pero la mujer del número 3 mantuvo su mente lúcida hasta el último segundo, consciente de que todo México la había olvidado en un rincón oscuro de la ciudad. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque los 3 últimos lugares son el infierno en la tierra. Número 3. Lilia Prado. Lilia Prado no era solo una actriz, era la fantasía de toda una generación. Descubierta y venerada por el legendario director Luis Buñuel, Lilia protagonizó joyas cinematográficas como Subida al cielo,
y la ilusión viaja en tranvía. Tenía una sensualidad natural, desbordante. Caminó por el Festival de Cannes, fue elogiada por la crítica europea y adorada por los hombres en México. Pero Lilia cometió un pecado a los ojos de una sociedad tradicional y de una industria machista. Decidió no casarse y no tener hijos para dedicarse de lleno a su carrera. Mientras fue joven y hermosa, no importó. El teléfono sonaba día y noche. Pero cuando Lilia cruzó la barrera de los 60 años, la industria del cine demostró su lado más asqueroso. Los directores ya no la llamaban. Los productores querían carne fresca. Lentamente, Lilia fue borrada de los escenarios. Sin hijos, sin un compañero de vida y con la industria dándole la espalda, Lilia Prado se refugió en su departamento en la Ciudad de México. Y ahí se quedó. Pasaron los años y las décadas. Lilia envejeció en el más absoluto aislamiento. La mujer que había seducido a la cámara internacionalmente pasó sus últimos años encerrada, sufriendo de problemas renales y de movilidad, leyendo recortes de periódicos viejos para recordar que alguna vez existió. No había reflectores. No había fans tocando a su puerta. No había homenajes en vida. Solo el sonido de la televisión de su sala y un silencio abrumador. Falleció el 22 de mayo de 2006, a los 77 años, a causa de una insuficiencia renal. Lilia Prado murió comprobando que, en el mundo del espectáculo, tu valor expira el mismo día que expira tu juventud. Ella murió sola, por elección y por el abandono de su industria. Pero el número 2, al número 2 lo mató su propia esposa. Le robó millones, lo echó a la calle como a un perro y lo mandó a morir a un asilo. Escucha bien esta pesadilla. Número 2. René Ruiz Tuntún. René Ruiz, el famosísimo Tuntún, demostró que el talento no se mide en centímetros. A pesar de su baja estatura, era un comediante brillante, un bailarín excepcional que deslumbró junto a Tintán y que, en los años 70 y 80, se convirtió en una de las estrellas mejor pagadas del polémico cine de ficheras. Tuntún trabajaba sin parar, hizo decenas de películas taquilleras y acumuló una fortuna inmensa. Mansiones, cuentas de banco repletas, joyas. Todo lo que el dinero podía comprar, él lo tenía. Y entonces cometió el peor error de su vida: enamorarse de una bailarina llamada Rocío. Rocío no amaba a René, amaba su cartera. Utilizando sus encantos y manipulando las inseguridades del actor, lo convenció de algo fatal. Le dijo que, por cuestiones de impuestos y para proteger el patrimonio, debía poner absolutamente todo a su nombre. Las cuentas, las propiedades, las inversiones, todo. Y René, cegado por el amor, firmó. Años después, cuando la carrera de Tuntún empezó a decaer y ya no generaba tantos millones, René regresó a su propia casa temprano. Y ahí la encontró. Rocío, su amada esposa, estaba en la cama con uno de los supuestos amigos de René. Cuando René, destrozado, le exigió una explicación y le ordenó que se largara de su casa, Rocío simplemente se rió en su cara. Con la frialdad de un demonio, le recordó un pequeño detalle legal. Esa ya no era su casa, todo estaba a nombre de ella. Rocío corrió a René Ruiz a la calle. Literalmente, lo dejó con la ropa que traía puesta. Lo despojó de los millones que él había trabajado toda su vida y lo tiró a la basura. El impacto psicológico de esta traición fue letal. La mente de Tuntún se rompió. Cayó en una depresión clínica tan profunda que perdió las ganas de vivir. Sin dinero, sin casa y sin el amor de su vida, no le quedó más remedio que pedir asilo en la casa del actor, el refugio de la ANDA para artistas en la indigencia. Y allí, encerrado en un cuarto de asilo, el hombre que hizo reír a millones murió de un infarto el 20 de octubre de 1993. Murió con el corazón destrozado, traicionado por la mujer que amaba y en la pobreza absoluta. Y si esto te parece lo más bajo a lo que puede llegar la condición humana, prepárate, porque llegamos al número 1. La historia que me obligó a hacer este video.
El caso de abandono tan escabroso, tan inhumano y tan aterrador, que todavía hoy cuesta trabajo creer que ocurrió en pleno siglo XXI, a la vista de todos. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete. Necesitas conocer la historia del número 1. Número 1. Alma Delia Fuentes. Alma Delia Fuentes. Solo pronunciar su nombre debería evocar respeto mundial. A los 13 años, trabajó bajo la dirección de Luis Buñuel en Los Olvidados, una de las películas más importantes en la historia del cine mundial, declarada Memoria del Mundo por la UNESCO. Su rostro angelical, su talento innato, la llevaron a trabajar con Pedro Infante en A Toda Máquina, con Fernando Soler y con todas las leyendas de la época. Alma Delia era la juventud, la belleza y el éxito encarnados. Cobraba fortunas y con el fruto de su trabajo se compró una mansión espectacular en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Una casa gigante, con jardines, candelabros, múltiples habitaciones, construida para ser un palacio. En los años 70, en la cima de su vida, Alma decidió retirarse para dedicarse a su familia. Tuvo hijos, se alejó de los medios y su nombre se convirtió en un recuerdo lejano. Pero saltemos en el tiempo. Año 2015. Unos reporteros de espectáculos recibieron un pitazo, un rumor aterrador de los vecinos de una exclusiva zona de Naucalpan. Decían que en una mansión que parecía una casa embrujada, abandonada y en ruinas, habitaba el fantasma de una actriz del cine de oro. Las cámaras acudieron al lugar. La imagen de la mansión era dantesca. Cristales rotos, puertas arrancadas, humedad devorando las paredes y un jardín convertido en maleza salvaje. Se acercaron al área del garaje, que ni siquiera tenía portón. Estaba abierto a la calle. De ese garaje salía un olor putrefacto. Un olor a muerte, a basura y a excremento. Y ahí, en medio de la oscuridad, rodeada de cajas de cartón podridas, muebles rotos, bolsas de basura y charcos de orina, había algo moviéndose. Era una anciana esquelética. Tenía el cabello encanecido y enredado formando rastas de mugre. Llevaba ropa hecha jirones. Tenía las uñas de las manos y los pies largas y retorcidas, negras por la suciedad. Vivía sentada en una silla vieja, durmiendo sobre cartones en el suelo, soportando el frío congelante del invierno y el calor del verano sin techo que la cubriera. Esa anciana era Alma Delia Fuentes, la musa de Buñuel, la estrella del cine. Había sido abandonada a su suerte por su propia familia. Sus hijos existían, estaban vivos, pero la dejaron pudrirse en su propia casa. Como la mansión se caía a pedazos y ella ya no podía subir las escaleras, se refugió en el garaje, a la intemperie. No tenía agua corriente, no tenía luz, no tenía un inodoro. Hacía sus necesidades ahí mismo, en el suelo, y sobrevivía únicamente porque los vecinos, apiadándose de ella, le lanzaban comida y botellas de agua por encima de la reja. Vivió así durante años, como un animal callejero, pero dentro del palacio que ella misma había comprado con su esfuerzo y su talento. Cuando las imágenes se filtraron en televisión, el escándalo fue internacional. La ANDA y las autoridades finalmente intervinieron, sacándola de esa cueva de horror, enfrentándose a la resistencia de sus propios familiares que de pronto aparecieron para cuidarla. Pero el rescate llegó muy tarde. El cuerpo de Alma Delia estaba destrozado por los años de vivir en la inmundicia. Meses después de ser sacada de su garaje, el 2 de abril de 2017, Alma Delia Fuentes murió por una sepsis, una infección generalizada en todo su cuerpo, a los 80 años. Murió sola. Su cuerpo fue llevado al crematorio y durante semanas, sus cenizas se quedaron ahí, guardadas en una caja, porque absolutamente nadie de su familia fue a reclamarlas de inmediato. El rostro más hermoso del cine mexicano terminó convertido en cenizas olvidadas, tras vivir años en un garaje lleno de basura. Y así llegamos al final de esta lista. 12 gigantes, 12 estrellas que tocaron el cielo con las manos, que tuvieron todo el dinero, la fama y el poder que un ser humano podría desear,
pero que terminaron sus días envueltos en la peor de las pesadillas. Desde el Loco Valdés y Rubén Aguirre, traicionados por los corporativos y los sindicatos que debían protegerlos. Pasando por Lilia Prado, Ana Berta Lepe y Carlos López Moctezuma, devorados por la depresión y el abandono psicológico. Mantequilla perdiendo la vista. Tintán perdiendo su fortuna. Rogelio Guerra perdiendo la memoria. Miguel Palmer, José José y Tuntún, secuestrados y destruidos por las personas en las que más confiaban, por esposas e hijos que antepusieron la avaricia al amor. Y finalmente, Alma Delia Fuentes, la demostración más macabra de que a veces ni siquiera tu propia sangre te va a tender la mano cuando te caigas. Estas 12 historias nos enseñan una lección muy dura, pero necesaria. La próxima vez que veas la televisión, que veas a un famoso presumir sus autos y sus joyas, recuerda que la fama es una trampa mortal. Es una ilusión óptica. Los aplausos se apagan, el dinero se acaba y la belleza se marchita. Y al final del día, todos nos enfrentamos a la misma oscuridad. Lo único que realmente importa es quién se queda a sostener tu mano cuando las luces se apagan. Y para estos 12 talentos, lamentablemente, no quedó nadie. Si este video te impactó, si aprendiste algo nuevo, o si sientes rabia por las injusticias que sufrieron estos ídolos, te pido de todo corazón que me dejes un like. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque vamos a seguir destapando la verdad detrás del telón, sin censura y con todas las pruebas. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de todos estos casos te generó más indignación? ¿Qué historia no conocías y te dejó en shock? Yo personalmente voy a estar leyendo y respondiendo sus comentarios. Comparte este video con alguien que necesite entender que la fama no lo es todo. Gracias por acompañarme hasta el último segundo, valientes. Nos vemos en el próximo video.